¿Qué tal están? Bien. Bueno, para empezar les voy a pedir que se saluden entre ustedes, ya que algunos no lo han debido hacer, pero ahora salúdense con el corazón, por favor, sin moverse de su sitio. Así esperamos a los hermanos del coro para que se ubiquen en su sitio. Vale, pues nada, vamos a empezar. Antes de empezar con la palabra, vamos a pedir a Dios para que nos pueda guiar y podamos todos juntos aprender la palabra de Dios, ¿vale? Vamos a orar todos juntos. Padre Santo, te damos las gracias por un tiempo más que tú nos permites. Hoy estamos aquí delante de ti para aprender tu palabra, pero también, antes de aprender tu palabra, queremos recordar y darte las gracias por ese gran momento, por esa gran... Hace 2000 años, Señor, sabemos que tú viniste a este mundo y que derramaste tu sangre y que a través de tu sangre fueron borrados todos nuestros pecados. Padre Santo, nosotros, desde el momento que entendimos lo que tú hiciste en la cruz, queremos caminar haciendo tu voluntad. Aún somos débiles, Padre Santo, pero sabemos que tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra ayuda y solo podemos confiar en ti. Padre Santo, también queremos pedirte por aquellas personas que no te conocen, que aún no han recibido la salvación. Ayuda para que ese corazón tú puedas abrir, Padre Santo, para que pueda entrar en ese corazón el Evangelio verdadero. Y así también poder, Señor, ellos tener la salvación eterna. Padre Santo, también queremos pedirte que cuides a cada uno de los hermanos que el día de hoy no pudieron participar. Cuida de ellos, por favor, por donde estén. Sabemos que algunos hermanos están de viaje, pero sabemos que el propósito que ellos tienen en el momento, en el lugar en el cual estén, que ellos quieren predicar también el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Ayuda por favor a cada uno de ellos. Así también queremos pedirte por todas nuestras iglesias, Señor. Cuida a cada una de tus iglesias y así también a sus miembros. También, Padre Santo, queremos pedirte por los pastores, que cuides de su vida. Ayuda para que los pastores también puedan predicar tu Evangelio, el Evangelio verdadero. También, Señor, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Ayúdanos, por favor, para que nosotros también podamos estar mucho más firmes en tu palabra. Así también, Señor, ayúdanos para que podamos predicar mucho más y, por sobre todo, rescatar muchas almas para tu gloria. Padre Santo, por favor, te pedimos que el día de hoy puedas abrir el corazón de cada uno de los hermanos. También puedas ayudarme a mí, que estoy aquí delante, Señor, para poder compartir tu palabra. Que solamente sea tu palabra, Padre Santo, y que no sea palabra de hombre, sino todo lo que está escrito en la Biblia. Padre Santo, te pedimos que tú nos des el entendimiento y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. Amén. Vale, mis hermanos, pues nada, es una alegría el poder estar otra vez con todos ustedes. Dios ha permitido esto y de verdad estoy muy feliz ya que pues hay muchos hermanos que ahora mismo están aquí en la iglesia de Tarancón, en su iglesia, en la iglesia del Señor, para poder aprender la palabra. Me imagino que algunos hermanos estarán de viaje, algunos habrán seguramente salido para visitar a la familia, pero sabemos que ellos también tienen como prioridad predicar el Evangelio, ¿no? Entonces espero que ellos también puedan predicar el Evangelio y ustedes puedan orar por ellos, ¿vale? También quiero dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. No sé cuántos visitan la iglesia de Tarancón por primera vez. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Vale, 1, 2. Muy bien. Pues nada, bienvenidos. Espero puedan ser, bueno, yo creo que han sido bien recibidos con ese corazón grande que tiene la iglesia de Tarancón. Y de verdad, quiero que se sientan cómodos. Este es el lugar en el cual podemos aprender la palabra. Y de verdad estoy muy agradecido que hayan podido dedicar este tiempo para poder asistir a la iglesia y escuchar la palabra. También quería agradecerles a cada uno de ustedes, ya que el retiro de verano pudieron participar todos los hermanos de la iglesia de Tarancón, aunque algunos no de forma física, pero han estado presentes con la oración, ¿no? Eso es algo bueno. Pero yo quiero dar las gracias por el servicio que prestaron al Señor, sirviendo a los hermanos en el retiro de verano. También los hermanos de Tarancón han estado
en la cocina, han estado preparando la comida y de verdad salió muy rica la comida, porque yo creo que el mejor sazón que han debido poner a la comida ha sido el corazón, es por eso que salió muy bien. Entonces, de verdad, muchas gracias por haber participado y haber prestado este servicio al Señor y a los hermanos. Y por cierto, ya no falta nada para el retiro de invierno, ¿no? Que ya estamos a pocos meses, que es en diciembre. Espero también Dios permita y puedan participar todos y poder seguir aprendiendo la palabra en el retiro de invierno. También otra cosa que quería comentarles, es un aviso que quiero darles. Pastor Pablo Moon me lo ha pedido. Por cierto, yo vengo de la Iglesia de Madrid, para los que no me conocen, soy el hermano Edgar. Y ahora mismo Pastor Julián está en la Iglesia de Madrid y yo vine acá, a Tarancón. Entonces, como decía hace un momento, quiero pedirles algo, por favor. Si ustedes tienen algún familiar, algún tío, sobrino, hermano, etcétera, amigo, en Málaga, me gustaría por favor que pudieran facilitarnos el número de móvil para poder ponernos en contacto con ellos, ya que nosotros tenemos en la iglesia en Málaga, una iglesia, la iglesia de Málaga. Entonces el pastor Pablo Moon, según el plan de Dios, porque el plan de Dios es perfecto y luego los obreros son quienes trabajan, el mes de octubre el pastor Pablo Moon realizará un seminario bíblico en Málaga. Entonces, la iglesia aún es una iglesia que va creciendo poco a poco, pero necesitamos también seguir predicando el Evangelio en Málaga. Entonces, les pido por favor, si tienen ustedes algún familiar, pues pueden hacer la invitación a ese familiar, o bien hacer llegar el número de móvil al presidente de la iglesia, puede ser, y el presidente de la iglesia compartirlo tal vez con el pastor Pablo Moon, ¿vale? Pero antes del seminario, el pastor, si es que hay alguien allá en Málaga, algún conocido que tengan, el pastor quiere hacer una visita previa para poder un poquito compartir, conocer y demás cosas, ¿vale? Entonces, les ruego, por favor, no olviden también orar mucho por las iglesias, por todas nuestras iglesias. El tiempo está cerca, muy pronto viene nuestro Señor Jesucristo, por todas las cosas que se están presentando por delante, y todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo al 100%, no podemos dudar. Y así como la iglesia, Dios nos ha dejado en su iglesia, en la iglesia del Señor, que es Tarancón. Nosotros permanecemos en su iglesia podemos aprender. Así como también Dios edifica otras iglesias, también otras iglesias necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestra oración. Entonces no olviden orar mucho por todas nuestras iglesias. Cada iglesia es diferente. No quiero decir, existen distintos tipos de iglesias, sí, pero nosotros tenemos que conocer la iglesia verdadera. Donde hay vida, donde nace un alma nueva, esa es la iglesia verdadera. Porque la prioridad que Dios tiene para cada uno de nosotros es que todos sean salvos, ¿no? Que todos nazcan espiritualmente. Entonces, iglesias hay a montón, pero yo hablo en este caso nuestras iglesias. En realidad, la iglesia del Señor, las iglesias del Señor que Dios mismo edificó. ¿Vale? Entonces, orar mucho, por favor. Se necesita de mucha oración. Satanás trabaja mucho. Lo que quiere Satanás es destruir la iglesia del Señor, ¿no? Pero como nosotros somos el cuerpo del cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros, cada uno forma parte de ese cuerpo, pues nosotros nos ayudamos mutuamente, ¿no? Cada uno, es por eso que podemos estar firmes. Y también, siempre lo he dicho, nosotros tenemos que estar apegados a la vid, ¿no? O sea, Cristo. Nosotros somos los pámpanos y Cristo la vid. Entonces tenemos que estar apegados a la vid para tener esa fuerza y poder predicar el Evangelio. Por eso Él dijo, ¿no? Permaneced en mí. Entonces, ¿qué significa en mí? Permaneced en Cristo. Permaneced en su iglesia. ¿Vale? Entonces, no olviden, por favor, si tienen algún conocido allá en Málaga, pues sería una gran oportunidad de poder compartir este Evangelio, el Evangelio verdadero. ¿Vale? Pues nada, sin más que decir, ¿a qué hora ese reloj está? Uy, pensé que estaba mal, ya son 11:25.
Vale, pues le voy a pedir que busquemos, pensando en lo que es, cómo nosotros podemos predicar el Evangelio. Obviamente oramos primero, ¿no?, para predicar el Evangelio. Pedimos al Señor que nos pueda guiar. Pedimos al Señor que nos guíe, también que nos ponga a alguien a quien predicar. Y muchas veces algunos que hacen, con súplicas, oran a Dios. Entonces, pensando en el Evangelio, pensando en nuestras iglesias y pensando que el Señor viene pronto, quiero compartir esta palabra el día de hoy, ¿vale? Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Vamos a leer todos juntos. 2, 3. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Aquí quiero yo compartir esta palabra con el título que Dios enjugará todas nuestras lágrimas. Todas las personas en este mundo tenemos una experiencia de llanto y derramar lágrimas. Aunque en alguna ocasión he podido también compartir, tocando el libro de Hechos, capítulo 20, que el apóstol Pablo hizo mención 3 puntos importantes para predicar el Evangelio, que él los tomó muy en cuenta. Pero en este caso quiero volver a retomar este tema sobre las lágrimas. En este caso vamos a aprender las lágrimas que agradan al Señor y las lágrimas que posiblemente las personas del mundo pueden pensar que son agradables a Dios. Vamos a pensar qué lágrimas agradan a Dios y qué lágrimas Dios ni los mira, ni los escucha, ni los ve. ¿Vale? Entonces aquí la palabra dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como dije hace un momento, todos tenemos una experiencia de llanto, de derramamiento de lágrimas. Todos, absolutamente todos, nacemos derramando lágrimas. Un niño nace llorando, ¿no? Y también las personas tenemos que morir, partir de este mundo llorando, derramando lágrimas. Pero algunos podemos derramar lágrimas de alegría, algunos lágrimas de sufrimiento, de dolor. 2 tipos de lágrimas diferentes. También existen varios tipos de lágrimas. Lágrimas de agradecimiento, ¿por qué? Uno, estando en el mundo, puede derramar lágrimas agradeciendo por haber recibido un título a nivel profesional. También otro puede derramar lágrimas de dolor. ¿Pero por qué de dolor? Tal vez tiene alguna enfermedad en su vida, tal vez está pasando por un momento difícil, pero también puede haber lágrimas de aquellos actores, ¿no? Hoy en día hay muchos actores que son muy buenos desempeñando su papel, el papel de actor. Esos hombres también derraman lágrimas. ¿Pero por qué? Porque tienen que actuar delante de todo un público, ¿no? Así también, lágrimas que uno puede derramar al ver una novela. Muchos alguna vez hemos visto una novela, ¿no? Pero esa novela es un poco sentimental. Entonces, ¿qué hacemos? Al ver la novela nosotros podemos derramar lágrimas. ¿Por qué? Porque sentimos empatía. ¡Ay, qué pena que tal persona haya muerto! Bueno, derramamos lágrimas, ¿no? Entonces, en este mundo hay diferentes tipos de lágrimas. Pero también tenemos que entender que las lágrimas hoy en día muchas veces se está desvaneciendo. Esas lágrimas en una persona se están secando, se están perdiendo. Hoy en día podemos ver que
que las lágrimas en el ser humano parece que ya ni hubiese. Nosotros derramamos lágrimas cuando predicamos el Evangelio. Hace un momento dije, ¿no? Hay distintos tipos de lágrimas, pero hay que saber qué tipos de lágrimas agrada a Dios. Existe Dios, el Creador, único y verdadero, pero también existe Satanás. A Satanás también le agrada las lágrimas, pero hay que entender de verdad a Dios qué tipo de lágrimas le agradan. A Dios le agrada aquella lágrima que uno derrama por predicar el Evangelio. Pero a Satanás le agrada aquella lágrima donde hay destrucción, donde hay pérdida, donde hay sufrimiento. Le agrada. Si un salvo ha visto el mundo, se ha alejado de la iglesia, ¿qué habrá? ¿Bendición? ¿Sufrimiento? ¿Dolor? ¿Qué habrá? Sufrimiento, ¿no? Alejarse de Dios, si uno se aleja de Dios, habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá lágrimas, y Satanás estará muy feliz. ¿Por qué? Porque ese hijo de Dios se alejó de Dios, salió de la iglesia. Pero ya les digo, en el mundo solamente hay sufrimiento y dolor, pero eso agradará a Satanás. Pero ese salvo, entre comillas, ese salvo que ha salido, que se ha alejado de Dios, tiene la oportunidad de volver inmediatamente, de arrepentirse de haber dejado a Dios, de haber dejado la iglesia. Tiene esa oportunidad. Pero si decide seguir en el mundo, seguir viendo las cosas carnales, será su perdición. Entonces, dos tipos de lágrimas diferentes. Uno que agrada a Dios y el otro que agrada a Satanás. Satanás, obviamente, al ver la perdición de un hijo de Dios, estará feliz. Dios, al ver que un hijo de Dios, uno de sus hijos, derrama lágrimas predicando el Evangelio, se sentirá feliz y habrá bendición en su vida. Pero ¿cuál es esa bendición de ese hijo de Dios? La bendición es haber rescatado un alma y se sentirá muy feliz. También, ¿cuál es el inicio? ¿Dónde se inicia las lágrimas? ¿Cuál es el inicio? ¿Dónde es el inicio del pecado? Eso lo sabemos muy bien todos, ¿no? Se inicia en el huerto del Edén, ¿no? Con Adán y Eva. ¿Ellos qué hicieron? Desobedecieron. Ellos cometieron el primer pecado. Al cometer el pecado se alejaron de Dios y ahí empezó el sufrimiento, ¿no? El dolor. Pero no solamente este sufrimiento y este dolor lo llevaron los dos, sino que eso también vino sobre nosotros, ¿no? Es por eso que hoy en día lloramos de tristeza, de dolor, etc. Entonces el inicio del pecado está en el huerto del Edén, con Adán y Eva. Y el inicio del sufrimiento y dolor también, Adán y Eva. Porque antes había toda la alegría, ¿no? No había tristeza. Pero bueno, el inicio del pecado en el huerto del Edén, con Adán y Eva, y el inicio del sufrimiento, del dolor, derramamiento de lágrimas en el huerto del Edén. Vale. También, si nosotros vamos viendo la Biblia en Esaú, ustedes conocen a Esaú, ¿no? ¿Qué hizo este hombre? Él vendió su primogenitura. Y la Biblia dice que él lloró. Pero las lágrimas de Esaú no tenían ningún valor delante de los ojos de Dios. ¿Pero por qué? Él no lloró por su arrepentimiento, no se arrepintió, simplemente lloró. Es por eso que las lágrimas al ver a Dios no eran agradables para Dios. Esaú vendió su primogenitura, pero él lloró. Él tenía que volver a Dios inmediatamente, arrepentirse de lo que había hecho, pero él no hizo así. Dalila también, ¿qué hizo con Sansón? Dalila lo mismo, ¿no? Nos hace mención en la Biblia que Dalila engañó a Sansón
Dalila también derramó lágrimas, ¿no? ¿Para qué? Para engañar a Sansón, para saber el secreto de su fuerza. ¿Ella qué hizo? Conseguir a través de sus lágrimas. Pero esas lágrimas tampoco eran agradables a Dios. Se podría decir que eran unas lágrimas, ¿saben? ¿No? La característica de los cocodrilos cuando derraman lágrimas. Yo creo que era ese tipo de lágrimas que Dalila había derramado en ese momento. ¿Para qué? Para conseguir el propósito que ella tenía, ¿no? Conseguir dónde estaba la fuerza de Sansón. Entonces esas lágrimas no eran nada agradables a Dios. También la Biblia nos enseña las lágrimas que son bendecidas por Dios. Vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 21. San Lucas, capítulo 6, versículo 21. ¿Lo tienen, hermanos? Voy a leer yo y ustedes me siguen. San Lucas, capítulo 6, versículo 21. Dice lo siguiente: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Aquí dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque luego reiréis. Bienaventurados los que lloran. Pero los que lloran, ¿por qué? Muchos lloramos por nuestra familia, que aún no son salvos. Algunos incluso lloramos con gemidos. No sé si lo están haciendo ustedes para predicar el Evangelio. Tenemos sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que aquella persona que no conoce al Señor, su destino final es el eterno infierno. Muchas personas dicen, ¿no? Las personas que están en este mundo: hay alegría en mi vida, hay alegría en mi corazón. Tengo todo, absolutamente todo. Soy una persona que he sido bendecido por Dios. Las personas del mundo piensan de esta manera. Pero ¿quiénes son benditos? Benditos son aquellos hijos de Dios, aquellos que han recibido la salvación y que luego, después de entender este evangelio verdadero, predican con lágrimas a su familia el evangelio verdadero. Porque de verdad, yo creo que ningún hijo de Dios quiere que su familia vaya a ese sitio, al eterno infierno, a ese hoyo oscuro. No olviden que en el infierno existen niveles, ¿no? Niveles de sufrimiento. No solamente es uno. A mí se me quedó bien clavado esta palabra que dijo el pastor Pablo Moon. Vale, has escuchado un seminario bíblico, has conocido la verdad, pero no quieres creer, no pasa nada, tranquilo. No hay ningún problema, porque Dios es bueno, nos da el libre albedrío, nos da a conocer algo y nos dice, elige, ¿no? Escoge. Y me quedó esta palabra cuando dijo él que intenta de no pecar mucho. ¿Por qué? Porque hay niveles de sufrimiento y dolor en el eterno infierno. Vale, no quieres creer en Dios, es tu decisión, pero no peques mucho. Entonces yo siempre pienso en ello, aunque he entendido el evangelio verdadero, nosotros también tenemos que intentar de aún no cometer más errores. Sabemos que somos salvos, ¿no? Una vez para siempre. Una vez para siempre. La salvación no se pierde. Pero para los incrédulos, para aquellos que no conocen la verdad, es mejor que eviten pecar mucho. Vuelvo a reiterar, hay niveles de infierno. No solamente es uno ya, alto, medio y bajo. Pero igual es sufrimiento, es dolor. Entonces, hoy en día,
Muchas personas dicen, vivo bien, tengo paz, tengo alegría en mi corazón, pero sabemos muy bien que sin Dios no hay paz en el corazón, no hay tranquilidad en el corazón, no hay gozo en el corazón. Nuestro único consuelo cuando uno tiene sufrimiento y dolor para predicar el Evangelio, nuestro único consuelo es Dios. Él nos da el verdadero consuelo. Hoy en día hay distintos tipos de consuelo, ¿no? Cualquiera te lo puede dar un consuelo, pero momentáneo, ¿no? En este mundo. Alguien te ve que estás sufriendo, tienes alguna dificultad, te dan consuelo, pero es por un momento. Pero el consuelo verdadero que nos da es Dios. En el libro de San Lucas, Jesucristo habló directamente a sus discípulos preguntándoles lo siguiente: ¿quién soy yo? Él preguntó de esa manera: ¿quién soy yo? ¿Quién creen que soy? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Él preguntó a sus discípulos. ¿Quién es Cristo? Cristo es nuestro Salvador, ¿no? Eso lo tenemos claro. Cristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo, a través de Cristo fueron borrados todos nuestros pecados. Ahí en la cruz, ¿no? A través de su sangre. Nosotros podemos decir claramente eso si nos preguntase nuestro Señor en este momento: ¿quién creen que soy yo? Pues tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Salvador, tú eres mi Salvador. Entonces, Cristo es el Salvador. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también tiene otros nombres, ¿no? 5 nombres que hace mención la Biblia, el libro de Isaías. ¿Saben cuáles son esos nombres que tiene Jesucristo? Sí, sabemos que es Salvador, es Emmanuel, eso nos hace mención en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías nos hace mención que Él es alguien, es muy admirable, pero mejor lo buscamos, ¿no? Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Voy a leer yo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También tiene estos 5 nombres. Él es nuestro Señor Jesucristo. Admirable, un consejero, un Dios fuerte, Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? La Trinidad, Padre eterno y príncipe de paz. Sabemos muy bien que nuestro Señor Jesucristo, su padre era un simple carpintero, ¿no? Pero también tenemos que entender que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro Señor Jesucristo empezó su vida pública ¿a los cuántos años? 30, ¿no? A los 30 años. 31, 32, 33, no, 30, ¿no? A los 30 años empezó su vida pública, nuestro Señor Jesucristo. Él predicó vida eterna, infierno eterno. Y nosotros podemos entender claramente que existe. Tal vez alguno puede pensar en su corazón, decir que no existe el eterno infierno, que el eterno infierno es este mundo. Hay personas que piensan de esa manera. Y si hoy, ahora mismo alguien piensa de esa manera, guarde en su corazón. Pero la Biblia dice que sí existe vida eterna e infierno eterno.
Nuestro Señor Jesucristo predicó mucho más sobre el eterno infierno. Si nosotros creemos que la Biblia es verdad, que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia fue escrito por 40 hombres inspirados por Dios, quien Dios mismo utilizó a 40 hombres, pues no podemos dudar que existe vida eterna e infierno eterno. Vamos a ver San Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42. San Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42. Voy a leer yo, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Nuestro Señor Jesucristo, en los últimos días de su vida, entró en Jerusalén, montado en un asno, como sabemos. ¿Y qué hizo él? Lloró. Hermanos, ¿por qué lloró nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice que Jesús lloró porque sabía lo que le esperaba a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, de verdad, nuestro Señor Jesucristo amaba. Él lloró por el pueblo, lloró por su pueblo, porque Él realmente amaba a su pueblo. Lloró porque sabía que su pueblo iba a ser destruido, iba a ser juzgado a través de su pecado, por su pecado. Él amaba de verdad a su pueblo. Cuando entró en Jerusalén, lo primero que vio es la perdición que había. Entonces, ¿él qué hizo? Llorar por su pueblo, porque sabía su fin si ellos no volvían a Dios. Entonces nosotros podemos entender el corazón de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él de verdad amaba, cómo Él de verdad nos amó, cómo Él de verdad nos ama. Él dio su vida por nosotros. Él también, pensando en el alma de su pueblo, lloró. Él quiso por nosotros dar su vida, ¿no? Dar su vida en rescate por muchos, pero dar su vida en rescate por mí, por un pecador, ¿no? Que hacía cosas del mundo sin saber qué era lo bueno y lo malo. Muchas veces podemos pensar que lo que yo estoy haciendo, bueno, estando en el mundo, ¿no?, es algo bueno visto por los demás, pero delante de los ojos de Dios no es lo correcto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, de verdad, si nosotros, yo creo que entendemos el corazón de Cristo. Dios quiere, ¿no? Por eso dice la Biblia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, absolutamente todos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, murió, resucitó, pero su sangre borró todos nuestros pecados, ¿no? Nosotros podemos ahí entender el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos morir por alguien. Imposible, ¿no? Yo creo que no, el primero en decir no. Puedo decir así como Pedro de labios, cuando negó a Cristo, ¿no? Él dijo que no, yo nunca te voy a dejar, yo estaré a tu lado. Incluso que hizo cortar la oreja de un hombre, ¿no?, de un soldado. Él dijo, nunca, no, Señor. Pero el momento que se le presentó, ese momento que hizo, negar a Cristo 3 veces, ¿no? Entonces, yo también puedo decir, sí, yo puedo morir por alguien. Pero ese momento, quién sabe. Somos aún carne, ¿no? Somos débiles todavía.
Por eso dice la Biblia, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso. Mi corazón puede sentir, sí, ese amor, ese sentimiento para, ¿qué? Para dar mi vida. Pero llega el momento, este corazón es engañoso, puede cambiar al instante. Puedo tal vez actuar igual que Pedro, negar, no. Yo no he dicho en ningún momento, no, y no, y no. ¿Se dan cuenta? Pero Cristo, de verdad, Él ama a todos. Él quiere que todos sean salvos. Todos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7, voy a leer yo, dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí hay una palabra, al inicio dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Todas las lágrimas que derramó nuestro Señor Jesucristo fueron bendecidas y muy útiles. Yo creo que volver a hablar sobre el amor de Dios es algo muy largo, ¿no? Muy largo. Simplemente Él quiere que todos sean salvos. Ese es su gran amor. Él nos amó primero y quiere darnos la vida eterna. Pero la decisión es nuestra. Si nosotros vamos viendo la Biblia, también podemos seguir aprendiendo de muchos hombres quienes derramaron lágrimas por predicar el Evangelio. Y uno de ellos es también el apóstol Pablo. Pero nuestro mejor ejemplo es Cristo, ¿no? Pero también Pablo. El apóstol Pablo, 2 etapas en su vida muy diferentes, ¿no? Una de sus primeras etapas, como era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Cuando era llamado Saulo de Tarso. Perseguía la iglesia del Señor. Él pensaba, bueno, aunque era un hombre muy diligente con su trabajo, con su servicio, pero trabajaba diligentemente para el Dios no conocido. Porque él de verdad era muy diligente, pero no conocía al Dios verdadero de la Biblia. Pero él tuvo, ¿no?, un cambio cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él entendió quién verdaderamente era Cristo. Y desde ese momento cambió su vida. Es por eso que luego cambió su nombre, ¿no? Pablo. Antes Saulo de Tarso, el grande, el conocido, el fuerte, y luego Pablo, el pequeño, el insignificante, el pequeño entre los más pequeños, incluso se consideraba como un pequeño entre los santos. Entonces, Pablo, un ejemplo también claro, quien derramó muchas lágrimas para predicar el Evangelio. La meditación, ¿la escuchan los viernes? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Quiénes no han escuchado? Vamos a apuntar hoy. Lo pueden volver a escuchar. A mí me gustó mucho la meditación, a ver, no recuerdo bien la fecha, cómo Dios cambió nuestro nombre, ¿no? Así como antes Saulo de Tarso, luego a Pablo, se hizo mención, tomando un ejemplo, Pastor Julián. Y yo ahí un poco medité también, cómo mi nombre antes era un vil pecador, ¿no? Que no conocía a Dios. Pero luego cómo Dios cambió y me puso como hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Antes era hijo de Satanás, porque no conocía verdaderamente a Dios. No conocía al Dios de la Biblia. Pero cómo Dios cambia el nombre, ¿no? Y así a muchos, ¿no? A Abraham también. A Abraham, luego Abraham, ¿no? Diferente.
Nosotros también, después de recibir la salvación, Dios cambió nuestro nombre. Antes hijos de Satanás, ahora hijos de Dios. Hijos de Dios, redimidos, justificados. Muy diferente. Entonces, volviendo al tema, el apóstol Pablo, un ejemplo claro que predicó el Evangelio. Un ejemplo para nosotros. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Voy a leer yo, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Aquí podemos ver, si leemos este versículo, dice: mucha tribulación y angustia del corazón. Luego dice: os escribí. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto. Pero está escribiendo ¿cómo? Dice: con muchas lágrimas. Sabemos muy bien el anhelo que tenía el apóstol Pablo. Era edificar la iglesia del Señor, pero edificar una iglesia en la cual sea la verdadera. Que hombres, quienes han recibido la salvación, tengan la fe segura, la fe verdadera. Ese era el único anhelo del apóstol Pablo. Pero para edificar la iglesia del Señor había que pasar sufrimiento, dolor y lágrimas, derramar lágrimas. Sabemos muy bien que el apóstol Pablo también, cuando el momento de exhortar a algún hermano en la iglesia de Corinto, exhortaba con mucho amor. Pero él, podemos ver aquí, a través de este versículo, cómo él escribió esta carta derramando lágrimas. Así también, él, el momento de predicar el Evangelio, predicaba derramando lágrimas. Porque él había entendido bien, muy bien, el momento de conocer al Señor, que de verdad había que trabajar para el Señor, rescatando almas, salvando almas. Él entendió muy bien. Es por eso que puso luego en práctica. Y nosotros también, igual, tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. Compartir este Evangelio. Compartir las buenas nuevas. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos capítulo 20, versículo 31. Voy a leer yo. Dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él dice, ¿no? Amonestar a cada uno con lágrimas. Pero ¿por qué él amonestaba? Hace un momento dije, ¿no? Él quería que la iglesia del Señor, dentro de la iglesia del Señor, hayan hombres fieles y que de verdad tengan la fe verdadera. Ellos aprendan bien la palabra. Por eso él, cuando veía alguna dificultad en la iglesia de Corinto, aunque la iglesia de Corinto sabemos que había crecido bastante en número, habían muchos quienes habían recibido la salvación a través de la predicación del apóstol Pablo, pero en la iglesia había, ¿no? Conflictos, contiendas, había murmuraciones. Es por eso que el apóstol Pablo con lágrimas amonestaba. Él quería que la iglesia sea una, que la iglesia tenga un solo corazón,
Y también él siempre era un ejemplo de tener un corazón amplio. Es por eso que él podía podía ver todas las cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto y luego dar solución, amonestando con lágrimas, corrigiendo, dirigiendo. Entonces, aquí dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hay un pastor muy conocido, es simplemente un ejemplo que podemos rescatar de él algo, es un pastor de nombre, no sé bien pronunciar el inglés, lo voy a decir en español, Milchein, si lo buscan lo encontrarán, pero es un pastor joven. Este pastor dice que dedicó toda su vida predicando el evangelio de verdad. Pero este hombre dice que murió a los 30 años. Este pastor dice que el momento de predicaba derramando lágrimas. ¿Por qué? Porque entendió bien el destino final de aquella persona que no conoce al Señor. Él murió a los 30 años, muy joven, pero él cuando predicaba de verdad, el momento de predicar, le salía de forma natural del corazón el predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque pensaba mucho en el alma de las personas. A la vez, no solamente trabajaba él solo, dice que trabajaba la iglesia en su conjunto. ¿Por qué? ¿Cómo trabajaba la iglesia? Aunque él estaba delante predicando el evangelio, predicando sobre salvación, sobre vida eterna e infierno eterno, los demás hermanos, ¿qué hacían? Oraban. Entonces, ¿cómo trabaja la iglesia? No solamente trabaja el pastor, ¿no? Trabajamos como somos miembros del cuerpo del Señor. Cada uno tiene un movimiento diferente, una actividad diferente, pero somos un solo cuerpo, ¿no? El cuerpo del Señor. Es por eso que trabajamos todos juntos. Al inicio dije, ¿no? Gracias por haber participado, de agradecimiento del retiro de verano, por haber participado. Y también dije que aunque algunos no han participado de forma física, no han estado en el sitio, pero han estado participando a través de la oración. Y por cierto, me olvidé, creo que también 2 hermanos se bautizaron, ¿no? ¿Están aquí? ¿Dónde está? Uno y el 2. ¿Dónde está? No está, ¿no? Vale. Pues 2 hermanos se bautizaron, ¿no? 2 hermanos que tomaron la decisión de seguir con el segundo paso, que es el bautismo, ¿no? Primer punto siempre es salvación, ¿no? Nacer de nuevo. Y luego es el bautismo, ¿no? Entonces, felicidades, pero puedan seguir permaneciendo en la iglesia. Entonces, esos hermanos, ¿qué habrán hecho al enterarse que 2 hermanos se van a bautizar? Han recibido la salvación y bautizarse, orar, ¿no? Que Dios de verdad siga guiando a ese hermano, a esa hermana, para que siga trabajando para el Señor. Entonces, todos, absolutamente toda la iglesia en su conjunto trabaja, no solamente el pastor. ¿A qué sí, hermanos? Sí, ¿verdad? Sí. Están bien, ¿no? No se están aburriendo, ¿no? Ya ves, soy muy aburrido, de verdad, no tengo ese don de hacer reír a los hermanos como Pastor Julián. Pastor Julián es algo innato que le sale de él, pero yo soy muy malo en ello. Pero lo que quiero es que por favor aprendamos juntos lo poquito. Vale, vamos a entonces buscar ahora Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 26 y 27. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 26 y 27. Esta vez lean ustedes, hermanos de la iglesia de Tarancón, todos juntos a la voz de 3, 2, 3.
Gracias. Aquí dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Si en la iglesia está sufriendo, pues todos sufrirán, ¿no? Y luego dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, todos. Si en la iglesia de Tarancón nace un alma nueva, todos estarán felices, ¿no? No creo que haya alguno y diga, uff, qué mal, antes que me haya recibido la salvación y yo nada hasta ahora. Se toque la cabeza, ¿no? Yo creo que no habrá eso. Todos estarán felices, ¿no? Por eso dice, se gozarán. Entonces todos nos gozamos. Cuando hay una noticia buena, nos gozamos. Cuando hay tristeza, también sufrimos todos. Y cuando hay que derramar lágrimas en la iglesia, todos derramamos lágrimas. ¿Por qué? Por empatía también, ¿no? Y también por ver a nuestro hermano que está pasando un momento de dolor o sufrimiento, pero todos juntos. Porque dice luego, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno en particular. Cada uno cumple una función, ¿no? Aquí en la iglesia. Cada uno. Aunque uno no lo note, pero yo puedo ver. Hay algún hermano que está recibiendo en la puerta, a un invitado o a otro hermano. Hay otro hermano que le está guiando al servicio, tal vez se ha olvidado, como yo, no sabía dónde era el servicio, como tan grande es la iglesia, me fui para otro lado. Entonces, uno quien está acomodando las mesas, uno quien prepara micrófono, todos somos el cuerpo del Señor, pero cada uno es un miembro, el cual ayuda a la iglesia, ayuda al Señor. Entonces, si nos gozamos todos juntos. Si sufrimos, sufrimos todos juntos. Hermanos, también hoy en día creo que está cundiendo esta palabra que es indiferencia. La indiferencia. Muchas veces, como hemos leído este libro, este versículo, que decía, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno trabaja como miembro de la iglesia de Cristo. Pero la palabra indiferencia, muchas veces hoy en día, es triste, pero esa palabra indiferencia, hay veces da pena, porque muchas veces cuando la iglesia predica el evangelio, puede pasar, no estoy diciendo que la iglesia de Tarancón esté actuando de esta manera, pueda ser indiferente en el momento de predicar el evangelio. Porque para predicar el evangelio tenemos que estar juntos, ¿no? Cuando hay un seminario bíblico, aunque todos son salvos, según la palabra de Dios, según la Biblia, pero igual hay que participar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos al participar cuando hay un seminario bíblico? Examinamos nuestra fe. De verdad, todas las veces, habidas y por haber, si hay un seminario bíblico, hay que participar. Tenemos que examinar nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tengo? Sí, he recibido la salvación, pero ¿verdaderamente tengo la fe verdadera? ¿La fe náufraga? ¿La fe vana? ¿O la fe fingida? ¿Qué tipo de fe tengo? Sí, somos salvos, pero tenemos que examinar nuestra fe. Es por eso que participamos. Si hay un seminario bíblico, estamos primeros. Pero algunos pueden ser indiferentes a un seminario bíblico. No, yo ya escuché el seminario bíblico, pues estoy seguro que si muero voy a Dios. Vale. Pero no. Nosotros tenemos que tachar esa palabra indiferencia, ser indiferentes. Tenemos que participar. Si no hay invitados, pues ¿quiénes son los mejores invitados? Ustedes, los salvos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que examinar nuestra fe. Y tenemos que anhelar, ¿no? Anhelar el poder participar. Yo creo que todos anhelamos, ¿no? Al menos ustedes tienen un pastor que creo que los vamos a quitar. Nos vamos a llevar pronto a Madrid.
Porque Pastor Julián pues tiene mucha preparación, ¿no? Porque Dios lo ha permitido así. No es que él, sino que Dios. Dios es quien lo prepara a él, ¿no? Entonces ustedes tienen mucha palabra. Entonces hay que valorar lo que Dios nos permite, ¿no? Participar en los estudios bíblicos, los miércoles, los domingos. Pero también Dios entiende, yo sé, y yo también entiendo. Hay personas que no pueden. Dios entiende. Entonces nosotros no tenemos que ser indiferentes. Tenemos que participar. ¿Vale, mis hermanos? Entonces, vamos a buscar mejor Jueces, capítulo 5, versículo 23. Libro de Jueces, pensando en la palabra indiferencia. ¿Vale? Jueces, capítulo 5, versículo 23. Jueces capítulo 5, versículo 23. ¿Pueden leer ustedes, hermanos, a la voz de 3? 2, 3. Vale, gracias. En este capítulo del libro de Jueces nos explica cómo algunos hombres no tenían interés en particular de la guerra ni salvar la vida de sus compañeros. Para nosotros es importante y necesario las lágrimas en el momento de predicar. Es necesario tener el corazón de rescatar almas. Aquí dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Aquí hace un momento hablamos sobre la palabra. ¿Cuál era la palabra? Indiferencia, ¿no? Ser indiferentes. Aquí, en el libro de Jueces nos hace mención que habían hombres que eran indiferentes. En ese momento había una guerra en la cual tenían que participar todos, absolutamente todos. Pero algunos fueron indiferentes. Algunos se quedaron en casa, algunos no quisieron participar. ¿Para qué? Para salvar a aquellos hombres que estaban a punto de la muerte. Entonces nosotros tenemos que desechar esa palabra indiferencia. No tenemos que ser indiferentes a la palabra. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18, voy a leer yo. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de Cristo, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Obviamente los incrédulos, ¿no? Los que no conocen al Señor. Aquellos que no conocen al Señor son enemigos de la cruz. Aquellos que no tienen el evangelio verdadero son enemigos de la cruz. Hoy en día hay muchas religiones, ¿no? Absolutamente, bastantes religiones. Algunos solo creen en Dios, pero son enemigos de Cristo, enemigos de la cruz. Algunos dicen, algunas religiones, no quiero poner un nombre, pero algunos dicen, Cristo aún no vino, pero sí creen en Dios. Pero nosotros tenemos que creer en Dios y en Cristo.
¿Por qué? Porque Cristo sí vino a este mundo. Él vino hace 2000 años. Él murió en la cruz y resucitó. Pero algunos dicen, sí, creo en Dios, pero no en Cristo. Entonces, ellos son considerados como enemigos de la cruz de Cristo. Es triste. Hoy en día hay gente muy buena de verdad, que tiene un corazón bueno, que ayudan a su prójimo, que hacen las cosas bien según su pensamiento, pero no conocen a Cristo. A Dios sí, pero a Cristo lo desechan. Enemigos de la cruz de Cristo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes también son considerados enemigos de la cruz de Cristo? Obviamente, fornicarios, adúlteros, pecadores, enemigos de la cruz. Entonces, hermanos, nosotros sí o sí, si de verdad entendemos que Dios es nuestro creador, tenemos que creer en Dios y en Cristo. Vamos a ver las lágrimas bendecidas y útiles que Dios ve. Vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 38. San Lucas, capítulo 7, versículos 36 y 38 al 38. Voy a leer yo. Dice lo siguiente, San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Era el libro de San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 38. Aquí dice que cuando un fariseo invitó a Jesús a su casa, una mujer pecadora vino trayendo un frasco de perfume. ¿Y qué hizo esta mujer? Dice que lloró amargamente. Dice que limpió con su cabello los pies de Jesucristo. Luego besó sus pies y luego otra vez ungió con ese perfume. Aquí, hermanos, ¿por qué podemos ver que esta mujer, que era pecadora, lloró delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué creen ustedes? Esta era una mujer pecadora. Y dice que ella derramó el perfume, ¿no? Podemos ver que esta mujer entendió claramente que era una vil pecadora. Solamente Cristo podía salvarla, que solamente Cristo podía perdonarla. Solo Cristo. Pero aquí podemos ver que esta mujer de verdad tuvo un arrepentimiento verdadero. Él entendió quién era. Era una vil pecadora. Y entendió que el único quien puede perdonar su pecado era Cristo. Que solamente Cristo podía quitar sus pecados. Vamos a ver el libro de San Lucas, el mismo capítulo, pero versículos 47 al 50.
Libro de San Lucas, el mismo capítulo 7, versículos 47 al 50. Voy a leer yo. Dice lo siguiente: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco. Poco ama, y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, en nuestros tiempos, en nuestra época, es muy difícil encontrar, yo creo, a una mujer como ella, que de verdad se arrepienta sinceramente de sus pecados y que de verdad quiera volver a Dios. Muy difícil. Estamos en un tiempo, ¿no? Tiempo de verano. Hoy en día es normal, ¿no?, que la gente del mundo pueda querer disfrutar de este mundo, ir de vacaciones. Yo no digo que ustedes tampoco, yo creo que se merecen también un pequeño descanso. Yo no estoy diciendo que ustedes tienen que no salir de vacación, no. Yo estoy viendo la parte del mundo y la parte de la iglesia. El mundo, para el mundo, pues unas vacaciones les sienta bien. ¿Qué hacen hoy en día las personas? En este caso, la juventud. La juventud está muy perdida. Yo también estuve unos días en Gandía, no voy a mentir. Me di unos días, 3 días. Pude dar un paseo por ahí, pero siempre pidiendo permiso al pastor, ¿no? Acomodé mis horarios y pues pude ir. Y me quedé muy sorprendido porque Gandía, playa, mar, discoteca, o sea, hay de todo, ¿no? Pero pude ver cómo la juventud de hoy en día se está echando a perder. Cómo hoy en día la juventud no busca a Dios. Mucha libertad. Yo he visto eso. Estar por Gandía era como estar, es que de verdad, como estar en el huerto del Edén. Pero cuando Adán y Eva no habían pecado, ¿no? Desnudos. Pero ellos no tenían vergüenza, no, su vergüenza no, porque no había pecado. Pero después de cometer el pecado, sí, pudieron ver su vergüenza, ¿no? Y quisieron cubrir su vergüenza. Pero hoy en día peor. Es que es así, yo pude ver, de verdad, yo me quedé sorprendido. Entonces, ¿qué quise hacer en ese momento? Como José, escaparnos. Pero, de verdad, es muy triste, ya nadie busca a Dios. Todos son libres, hacen lo que quieren. No hay quien diga nada. Pero esta mujer entendió muy bien. Esta mujer entendió quién era delante de Dios. Una vil pecadora. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no, ve, mujer, ve, tu fe te ha salvado. Él, Jesucristo, perdonó su pecado. Ella entendió quién era Cristo. Pero hoy en día es difícil encontrar ese tipo de corazón, ese tipo de persona que de verdad entienda quién es delante de Dios. Muy triste. Estamos viviendo el tiempo peor que Sodoma y Gomorra, mucho peor. Yo lo puedo ver, y eso, yo no salgo mucho tampoco, pero en estos días he podido ver eso, de verdad. Y nosotros estamos a tiempo, ¿no? A tiempo de seguir examinando nuestra fe, seguir aprendiendo de la palabra. Entonces, hermanos, la Biblia dice que el cielo eterno existe y también el infierno eterno existe. No es una fábula, no es una leyenda, sino que es una verdad. Existe. Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 9 y 10. Santiago, capítulo 4, versículos 9 y 10.
Voy a leer yo. Dice lo siguiente, Santiago capítulo 4, versículos 9 y 10. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Los que no son aún salvos deberían llorar de luto. ¿Por qué? Hace un momento dije, ¿no? Hay un eterno infierno y hay vida eterna. Entonces, aquellos de verdad que aún no conocen al Señor, hay que buscar, hay que anhelar resolver el problema del pecado. La Biblia dice aquí, ¿no? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillación delante del Dios. Delante de Dios debemos humillarnos y pensar, ¿quién soy yo delante de Dios? Y luego dice, Él os exaltará. Entonces tenemos que pensar, si aún alguno de los que está aquí no es salvo, hay que pedir un seminario bíblico. Pero, de verdad, pedir con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, porque hay que resolver el problema del pecado. Nuestro Señor Jesucristo derramó lágrimas para que su pueblo no sea juzgado, para que las personas no vayan al eterno infierno. Apóstol Pablo lo mismo. Su única prioridad después de conocer al Señor era salvar almas. Estamos aún a tiempo. Estamos en el tiempo de gracia. Vuelvo a reiterar, si alguno de los que está aquí aún no ha conocido el Evangelio verdadero según la Biblia, no ha recibido la salvación, no ha vuelto de nacer espiritualmente, está a tiempo. Hay que hacerlo. Estamos en el tiempo de gracia. Todos pueden ser salvos, absolutamente todos. Pero ese tiempo de gracia tiene un final. Como todo, ¿no? Tiene un principio y un final. Un inicio el tiempo de gracia y un final el tiempo de gracia. En este tiempo, Dios ha permitido que todos puedan volver a Él y recibir la salvación. Ese tiempo de gracia terminará. Luego vienen los 7 años de tribulación. ¿Cuándo termina ese tiempo de gracia? Cuando la iglesia suba, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando subamos. ¿Qué es la iglesia? Reunión de los salvos, ¿no? La iglesia no es el edificio, no es la construcción, sino es la reunión de los salvos. Esa es la verdadera iglesia. Según la Biblia, no según mi palabra, según la Biblia. Entonces, estamos en el tiempo de gracia. Vendrán los 7 años de tribulación. Primero la iglesia sube, luego vienen los 7 años de tribulación. Y si alguno se queda aquí en el tiempo del arrebatamiento, cuando la iglesia suba, ya será difícil recibir la salvación. Muy difícil. Un claro ejemplo, ¿no? El arca de Noé. Dios dio una orden a Noé que construyese el arca. Le dijo que predicase. ¿Y él qué hizo? Predicar. Que Dios iba a juzgar. Él predicó, obedeció, tuvo la fe. Pero ¿qué pasó con la gente? La gente no quiso escuchar. Pero cuando llegó el momento en el cual vieron que estaba lloviendo, la gente se asustó. ¿Y qué hicieron ellos? Golpear la puerta del arca de Noé.
¿Quién cerró la puerta? Jehová Dios, dice, ¿no? La Biblia. Jehová Dios cerró la puerta. Noé, yo creo que también en su corazón habrá sentido, ¿no? Al escuchar fuera del arca gritar a la gente, decir auxilio, socorro, por favor, Noé, abre la puerta. Pero yo creo que Noé en su corazón habrá querido abrir la puerta. Tal vez habrá hecho el intento, no lo sé, me estoy imaginando. Pero quien cerró la puerta fue Jehová Dios. Y cuando Dios cierra algo o abre algo, nadie lo puede hacer. Nadie puede volver a abrir. Si Él cerró, nadie va a poder volver a abrir. Lo mismo, el tiempo de gracia se termina. Están a tiempo de escuchar un seminario bíblico. 7 años de tribulación, no habrá oportunidad para ninguna persona, a no ser, bueno, solamente para judíos. Pero solo judíos, ojo, en los 7 años de tribulación tendrán la oportunidad de recibir la salvación. Solo judíos. Pero los gentiles no. Nosotros somos gentiles. La iglesia sube y ya no hay oportunidad para ningún otro gentil. ¿Por qué? Porque la iglesia subió. Pero después de los 7 años de tribulación, sí, judíos, 144,000 judíos, nada más. Pero tampoco será sencillo y fácil. Pasarán sufrimiento, dolor. Hoy en día es muy fácil, ¿no? Escuchar un seminario bíblico y recibir la salvación. Muy fácil. Nadie tiene persecución. Uno puede ser invitado a un seminario bíblico, simplemente ¿qué hace? Venir, sentarse, escuchar atento y ya está. Pero el momento de escuchar un seminario bíblico tenemos que escuchar como un niño recién nacido, que no sabe absolutamente nada. Este corazón hay que vaciar. Este pensamiento tenemos que vaciar. Si yo sé algo, de verdad, no sé nada. Entonces están a tiempo. Tiempo de gracia. Entonces aquí dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 116. Salmos, capítulo 116, versículos 6 al 8. Salmos, capítulo 116, versículos 6 al 8. Voy a leer yo. Dice, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Aquí podemos ver el corazón del salmista, ¿no? Dice que él lloró pensando en su destino eterno. En este momento Dios lo salvó. Entonces, hermanos, yo solo quiero decirles que de verdad, el Señor, aparte de derramar lágrimas, Él está orando por nosotros. Él es un intercesor, ¿no? Entre Dios y nosotros. Aunque parece, alguna vez hemos pedido oración, ¿no? Oren por mí porque tengo un momento difícil, un momento crítico. Eso es bueno también ser sincero, porque yo creo que nadie está bien, ¿no? Ni yo estoy bien. Yo también soy débil. No puedo mentir, yo decir estoy a la perfección al 100%. Yo también necesito la oración de cada uno de ustedes. Muchas veces yo también examino mi fe, Señor. Muchas veces el momento de leer la palabra, de estudiar, hay cosas que de verdad no puedo entender. Y digo, Señor, ¿realmente soy tu hijo? De verdad. Pero luego, después de hablar con el Señor, no sé, que es tan bueno, dice, no, es que esto es así. Te da a entender.
Entonces todos necesitamos oración, cada uno de nosotros. Nadie puede decir que está bien. Por eso es bueno ser sinceros. No delante de los ojos de los hombres, sino delante de Dios. Porque Dios, ¿qué mira? Nuestro corazón. Entonces, si en algún momento ustedes tienen alguna dificultad, pedir oración. Para eso es la comunión, ¿no? Tenemos la comunión de fin de mes. Salir, pedir oración, pedir la necesidad que tienen. Vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 6. Salmos, capítulo 6, versículos 1 al 5. Salmos, capítulo 6, versículo 1 al 5. Voy a leer yo. Dice: Jehová, no me reprendas de tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Aquí podemos ver que el rey David cometió adulterio. ¿Con quién? Con Betsabé. Y luego mató, ¿no?, al esposo de Betsabé, que es Urías. Por eso, David, ¿qué recibió? Disciplina de Dios. Pero él oraba con un corazón arrepentido muchas veces a Dios. Y no solamente oraba, sino que también derramaba lágrimas. David, un hombre, ¿no? Un hombre de Dios. Pero este hombre también cometió un error grande. Adulterio con Betsabé. Y nada sería eso, sino que también luego, ¿qué hizo? Matar al esposo de Betsabé. Pero Dios, ¿qué hizo? Disciplinarlo. Y si vemos el versículo 6 del mismo capítulo, dice: y he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Se dan cuenta cómo él derramaba lágrimas? Dice: riego mi cama con mis lágrimas. Él de verdad tenía un arrepentimiento sincero y verdadero. Él entendió bien el error que había cometido. Veamos el versículo 8. Dice: apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Aquí podemos ver, él dice, ¿no? Jehová ha oído la voz de mi lloro. Dios vio sus lágrimas. ¿Pero por qué vio las lágrimas de David? Porque de él verdaderamente entendió la palabra arrepentimiento verdadero y sincero. Dios lo disciplinó, pero de verdad él se arrepintió. Entonces, hermanos, nosotros, después de recibir la salvación, tenemos paz, gozo, alegría, pero también tristeza. ¿Cuándo? Cuando nuestra familia no quiere recibir la salvación, no quiere escuchar un seminario bíblico. Y después de recibir la salvación, algunos podemos estar firmes en la fe. ¿Pero cómo podemos estar firmes en la fe? Permaneciendo en la iglesia. Pero si alguno se aleja de la iglesia, habrá disciplina de Dios. Así como a David, Dios lo disciplinó. ¿Por qué? Porque él quería su bien.
Él quería que vuelva inmediatamente a Dios, a su Creador. Y nosotros también. Puede ser que algunos hermanos se alejen de la iglesia o hayan visto el mundo, así como Demas, pero no hagamos eso. No nos alejemos de la iglesia, permanezcamos en la iglesia del Señor, porque Él nos dejó en su iglesia. En su iglesia podemos aprender, en su iglesia podemos estar en comunión. Entonces no nos alejemos de la iglesia, porque si nos alejamos, si nos separamos de Dios, hay disciplina. Porque la Biblia dice, ¿no? Dios al que toma por hijo, porque no quiere que ese hijo se pierda. Incluso Dios puede matar. Entonces, por favor, les pido, hermanos, que permanezcamos en la iglesia, sigamos juntos, oremos por todas nuestras iglesias, el tiempo está cerca y aún estamos en el tiempo de gracia. Es muy fácil recibir la salvación, muy sencillo. No hay que hacer nada, absolutamente nada. Por eso, si alguno de ustedes no ha nacido de nuevo espiritualmente, no has resuelto el problema del pecado según la Biblia, es hora de volver a Dios y pedir de todo corazón, ¿cómo puedo aprender la Biblia? La respuesta la tenemos. Hay un seminario bíblico y en el seminario bíblico se explica sobre cómo nacer de nuevo espiritualmente, cómo resolver el problema del pecado. ¿Vale? Entonces, pensemos que Cristo de verdad nos ama de verdad. Pablo también nos amó y nos seguirá amando allá estando en el cielo. Y nosotros también, teniendo ese corazón, vamos a seguir adelante predicando el Evangelio. ¿Vale? Entonces, mucho ánimo, iglesia de Tarancón. Ya es la 1:15. Creo que me he pasado mucho, ¿no? Entonces, mucho ánimo. Espero poder seguir viéndolos. Espero pueda seguir viendo que la iglesia crece, de verdad. Estamos en agosto y esto está lleno. Y yo creo que será ya septiembre, volverán todos y esto no habrá espacio, habrá que buscar otro sitio, ¿no? Entonces, mucho ánimo y gracias de verdad por haberme escuchado. Y siempre les digo, por favor, orad también por mí, que lo necesito mucho de verdad. Oré mucho por mí, por mi familia, y yo también oraré por cada uno de ustedes para que ustedes también sigan permaneciendo en la iglesia y sigan sirviendo al Señor. ¿Vale? Pues nada, mucho ánimo a todos y terminamos aquí. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias, Señor, por habernos permitido estar en tu iglesia, haber compartido tu palabra. Así también muchas gracias por cada uno de los hermanos quienes pudieron participar de tu palabra. Así también por aquellos invitados que participan por primera vez. Ayuda para que ellos también puedan escuchar tu evangelio, el evangelio verdadero. Sabemos que el tiempo está cerca, el tiempo de tu venida, de tu segunda venida. Nosotros queremos esperarte con mucho anhelo. Bueno, te esperamos con mucho anhelo en el corazón. Todos queremos que tú vengas pronto, pero también en nuestro corazón te pedimos que esperes un poco más, porque aún nuestra familia, nuestros amigos, primos, tíos, aún no te conocen, aún no son salvos. Entonces te pedimos que esperes un momento más, Señor. Padre Santo, nosotros queremos agradarte en todo tiempo a ti. Desde el momento que te hemos conocido, desde el momento que hemos entendido lo que tú hiciste en la cruz, nosotros solo queremos trabajar para ti y caminar junto a ti. Por favor, ayúdanos, Señor. Sabemos que este mundo está muy corrompido, pero nosotros confiando en tu palabra, confiando en ti, podemos tener la fuerza y el poder. Sabemos que la fuerza lo tienes tú y nosotros sabemos que tú nos proteges en todo tiempo y en todo momento. Padre Santo, el día de mañana también, algunos tendremos que volver a nuestro trabajo diario. Ayúdanos, por favor,
Y también, si tenemos a alguien a quien compartir tu palabra, pues danos la fuerza. Abre esta boca para que pueda compartir el Evangelio de salvación. Así también te pedimos por Pastor Julián, te pedimos que cuides de su vida, ayuda para que pueda cuidar tu iglesia y también dale mucha sabiduría para que los hermanos de la iglesia de Tarancón puedan seguir aprendiendo tu palabra. Así también te pedimos por todos los hermanos de la iglesia de Tarancón, cuida de sus vidas, cuida a los servidores y de verdad, ayúdanos a trabajar juntos con un solo corazón. Así también te pedimos por todas nuestras iglesias, ayuda por favor a cada una de ellas. Cada iglesia necesita la oración de nosotros. Entonces, Padre Santo, por favor, pon en nuestro corazón el poder orar por cada una de nuestras iglesias. También, Señor, te pedimos que, por favor, nos ayudes en todo tiempo y en todo momento. Padre Santo, todo esto te lo pedimos, te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vale. Gracias, hermanos.